Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Deseo que Dios esté bendiciéndote grandemente. Y aquí estamos de nuevo trayendo otro audio, espero que sea de bendición para ti. Y vamos a estar hablando en Mateo, vamos a estar y en Lucas aprendiendo de la bendita palabra de Dios. Y vamos a estar hablando de las bienaventuranzas, del Sermón del Monte. Hay algunas personas que piensan que las bienaventuranzas son para las personas que van a vivir en el milenio. Otras piensan que ya esto ya no aplica. Hay una infinidad de posiciones, ¿verdad?, entre los cristianos, pero nosotros debemos de ser fieles a la palabra. Y todo lo que hagamos o lo que digamos debe estar basado en la bendita palabra de Dios, porque de esa forma honramos al Señor viviendo conforme a su voluntad. ¿Cómo sabremos cuál es la voluntad de nuestro Señor? Leyendo su palabra y pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe para poder tener el discernimiento y poder entender lo que el Señor nos está hablando a través de su bendita palabra. Les voy a leer rápidamente la bienaventuranza. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Pero no todos quieren ver a Dios, porque ahí estará el juicio. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu único Salvador, tú eres hijo de Dios. Y por último, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y miren lo que el Señor dice al respecto: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí Jesús está poniendo delante de sus discípulos la guía de valores del reino. Ahí nos está enumerando en las bienaventuranzas. Les está exponiendo el costo de seguir a nuestro Señor Jesucristo, el costo de la bienaventuranza, porque todos queremos ser poseedores del beneficio de las bienaventuranzas, pero hay un costo. Cada bienaventuranza tiene un costo, el costo de ser discípulo y la promesa del galardón. En las bienaventuranzas está el costo, pero también está el galardón. El Señor nos está diciendo la consecuencia, pero también nos está diciendo que la consecuencia de seguirlo, de apartarse, de vivir conforme a su voluntad, pero también nos está diciendo el gran galardón que tendremos ante Él. Así que no desmayemos, no seamos débiles, pero para eso necesitamos ser discípulos. Y a aquellos a los que el Señor les ha dado el don especial de tener el apostolado para predicar su palabra, pues también hay que saber ser discípulo y saber ser apóstol si el Señor te ha dado ese don. Porque eso tiene que ser un llamado. No es de que yo me voy a subir al púlpito a predicar. No es intelectualmente. Tiene que ser el llamado de Dios conforme a su palabra. Generalmente tiene que ser un varón, excepto en aquellos casos que en una congregación no haya hombres que se levanten. Pero el llamado a predicar la palabra es para varones, y no faltará alguien que me diga que soy legalista. Eso no es ser legalista. Legalista es agregarle a la salvación a una obra, que tú tengas que hacer una obra para ser salvo. Eso es ser legalista. Lo demás es cumplir lo que la santa palabra de Dios dice.
reclámenle a Dios. Yo solo les digo lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a ver quién es discípulo de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 8:31 dijo el Señor Jesucristo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿quiénes serán sus discípulos? Fíjese bien, los que permanezcan en su palabra, esos verdaderamente serán sus discípulos. ¿Qué necesitamos para ser discípulo? Imitar a Cristo. ¿Cómo imitaremos a Cristo? Siguiendo su palabra. Su palabra es la guía para ser semejantes a Él. Y conforme más nos parezcamos a Él, conforme más estudiemos su palabra y la obedezcamos, más semejantes a Él seremos. Y entre más semejantes a Él seamos, pues mejor viviremos en vida en santidad. Mejor viviremos apartándonos de los placeres del mundo. Y eso mejor será que agradaremos al Señor con nuestra obediencia y fidelidad. Y si vives conforme a la voluntad del Señor, guiado por su palabra, por su Santo Espíritu, lógico vas a dar frutos. Las obras serán el fruto de ese cambio, de ese nuevo nacimiento. Y si vamos ahí más adelante en la palabra de Dios, ahí mismo en Juan 15, pero ahora en el versículo 8 vamos a ver qué dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, otra vez, mis discípulos. No dice que llevéis algún fruto, mucho fruto, pero solamente siendo discípulos. Ahora bien, les decía, el apostolado no es solo subirse al púlpito. El apostolado tiene que ser un llamado. Tienes que ser escogido por nuestro Señor para ir y hacer discípulos. Pero para llevar esa bendita palabra del Señor, tiene que haber un llamado del Señor. El apóstol tiene que ser, quien recibe el don del apostolado, tiene que ser un hombre celoso de la palabra y vivir en santidad. Eso es lo que lo va a distinguir. El discipulado es diferente del apostolado. El discípulo es producto de una doctrina, de una enseñanza. Es una doctrina aprendida y llevada a la práctica, pues mediante una enseñanza, ya sea autoenseñanza o una enseñanza literal, recibir una educación bíblica o una doctrina de una iglesia, de una denominación. Claro, debe estar basada en la santa palabra de Dios, pero el apostolado es distinto. Y ahora vamos a ver cómo es que el Señor, así como provee los rudimentos para ser discípulo y hacer discípulos, también el Señor tiene algunos requisitos para que nosotros identifiquemos al que tiene el don del apostolado, porque luego le andamos diciendo apóstol a cualquier persona que se autodenomina apóstol, y no es lo mismo tener el don del apostolado a denominarse apóstol, porque los apóstoles ya están ahí en la bendita palabra de Dios. Ya no le podemos quitar ni poner y agregar otro apóstol ahí a la palabra de Dios, pero sí el Señor a algunas personas les ha dado el don, así como les da el don de la alabanza, el don de la evangelización, el don de la enseñanza. También está el don de la profecía, el don del apostolado. Y vamos a ver algunos requisitos. Y Jesús, cuando escogió a sus discípulos, Él oró. Si tú crees que tienes el llamado para algún ministerio, ora mucho al Señor por un buen tiempo. Pídele que te aclare las dudas que tengas, que te ponga claridad en tu mente y tu corazón de que si realmente tienes ese llamado, y el Señor te lo va a confirmar, porque Él no miente, pero tampoco Él puede ser burlado. Si tú te autonombras en un don que el Señor no te lo ha dado, pues
tarde o temprano vas a caer de su gracia. No de su gracia, sino porque tú te autonombraste. Tarde o temprano eso se va a venir abajo. Pero si tú te pones en las manos del Señor, cuando tú crees que Él te ha dado un don para que Él te lo confirme y te ayude a desarrollarlo, Él te va a engrandecer. Él te va a engrandecer. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 8 y 9, y dice aquí Pablo a los Corintios, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Continúo, ahí es Pablo diciendo que no es digno de ser llamado apóstol. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, sin la gracia de Dios, él no hubiese podido hacer todo lo que Pablo hizo. Sin el Espíritu Santo morando en él, no hubiese logrado nada, igual que Pedro, porque era el Espíritu Santo de Dios a través de ellos. Y aquí Pablo nos está diciendo que él fue el último apóstol. Yo les leí del 8 al 10, pero les voy a leer el 7 y dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, al último, a él, a Pablo, fue el último que nuestro Señor eligió, ¿verdad? Como apóstol. ¿Y para quién? Para nosotros, para los gentiles, nunca más gentiles después de haber conocido al Señor y haber sido bautizados por su Santo Espíritu. Así que nunca más gentiles, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esa gran comisión de que lo que recibimos, no quedarnos con ello, sino llevárselo a todo aquel que se cruce por nuestro camino, ¿verdad? Así que algunos se enojarán, otros entrará por un oído y saldrá por otro, pero otros la semilla caerá en tierra fértil y producirá frutos. No nos cansemos de llevar la bendita palabra y no discutamos tampoco. Miren, la palabra de Dios no se discute, la palabra de Dios se vive, se comparte, se da testimonio de ella, se obedece principalmente. Y cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, hay que respetarlo, hay que respetar sus puntos de vista. Y si tenemos nosotros la verdad de la palabra, decirlo pero con mansedumbre, porque eso es el fruto del Espíritu. Si tú te estás peleando con los otros hermanos, ya sea en las redes sociales, ya sea en la iglesia, ya sea en la calle, ya sea donde abordes a alguien, pues ¿qué testimonio estás dando de que Cristo vive en ti? ¿Qué testimonio estás dando de que eres guiado por el Santo Espíritu de Dios? Cuando tu actitud es demoníaca, ahí el que está bailando de gozo es el enemigo, Satanás. Ten mucho cuidado con eso. No te enganches en discusiones que no producen frutos, discusiones que no vienen a nada. En cambio, si tú vives con calma, con paz, la paz verdadera, Jesucristo dijo, mi paz os doy, la paz no como la que ofrece el mundo, sino la paz verdadera. El que tiene al Espíritu Santo no puede vivir en contienda. No significa que alguna vez no se va a molestar. La misma palabra de Dios dice, airaos pero no pecar. O sea, como un ser humano que somos, en algún momento nos vamos a molestar, como a veces nos sentimos tristes, deprimidos, pero es por un leve momento. Es por un leve momento, pero no permanece ese sentimiento en nosotros, puesto que somos guiados por el Santo Espíritu de Dios, no permanece ese sentimiento en nosotros, ni de rencor, ni de venganza, ni de resentimiento, ni de depresión, ni de estrés. Por algún momento lo podemos sentir, pero nosotros eso lo descargamos en oración, porque el Señor dijo que Él es nuestro descanso. Entonces, cuando tenemos esas situaciones, esas condiciones normales, porque somos seres humanos,
nosotros vayamos en oración a nuestro Señor Jesucristo y descansemos en Él. Hagamos eso. No entremos en contienda con nadie. Yo tengo otro canal, por ejemplo, de comida, de recetas. Aquí siempre al final les dejo el link por si quieren ir ahí. Y es de recetas y es también de huerto en casa porque tengo un huerto en casa. Y a veces hay personas que dicen, por ejemplo, esa no es la receta, no es original. Yo la respeto, jamás les contradigo. Les agradezco que visiten el canal y punto. No me engancho en esas situaciones. Y eso ha hecho que yo me gane también el respeto de ellos, que regresan al canal, muchas veces se disculpan, otras veces lo dejan, ya no dicen, no comentan nada, después hacen comentarios más mesurados. La misma palabra de Dios, por eso les digo, es nuestra guía. Nosotros viviendo en obediencia a la palabra de Dios no tendremos conflictos con nadie, o los conflictos que tengamos serán muy fáciles de solucionar, porque la palabra de Dios dice que la mansa palabra aplaca a la fiera. Entonces, ahí está. Sigamos esos proverbios, sigamos todo lo que dice la bendita palabra de Dios para nuestra cotidianidad diaria. Rapidito les voy a leer otra cita y es la última cita. Se las voy a leer en Primera de Corintios, aún sigo ahí, pero voy para atrás, como el cangrejo. En Primera de Corintios, capítulo 4, del 9 al 13, anótalo por ahí para que luego lo estudies con calma. Y dice, vamos a ver aquí los requisitos de ser apóstol. Así que si alguien se autodenomina apóstol y no reúne estos requisitos, da la vuelta. No te enganches y te metas en contienda con él. Da la vuelta. Mira, dice, empiezo a leer capítulo 4, 1 de Corintios, versículo 9 y dice, porque según pienso, Dios no ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a... Disculpen mi mala pronunciación. Vuelvo a leer. Porque según pienso, Dios no ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ahí está el apóstol Pablo diciendo, describiendo cómo ha sido la vida de ellos, de los apóstoles. Ahora bien, vemos apóstoles en nuestra actualidad viviendo como reyes, disfrutando de las delicias del mundo, de las delicias que el mundo ofrece. Entonces, de esos apóstoles tenemos que tener cuidado, pero sí hay grandes hombres de Dios que tienen el llamado, que es visible el don del Espíritu Santo en ellos, el don del apostolado, que dicen una palabra y es real, el Espíritu de Dios se mueve ahí cuando ellos abren su boca para predicar la bendita palabra de Dios. Entonces nosotros no entremos en contienda, huyamos de esos falsos maestros, pero identifiquemos a los verdaderos apóstoles del Señor mediante su palabra, y los falsos maestros descartémoslos mediante su palabra. Que el juicio no sea en nuestra carne, que el juicio sea a través de la palabra, viendo a Timoteo, lo que Pablo le dice a Timoteo, los requisitos para estar en el púlpito, y la palabra nos da
nos da las pautas. Así que espero que les haya servido y discúlpenme porque empecé a leer las bienaventuranzas y no les di la cita. Las encuentran ustedes en los 4 evangelios, principalmente en Mateo 5 del 1 al 12 y en Lucas 6 del 20 al 23, un poco más resumidas, pero no se les olvide compartir. Si ustedes creen que este video le es de utilidad a alguien que le va a ayudar espiritualmente, compártanselo. Y si no te gusta, no entres en contienda. Simplemente no te gustó, punto. Dale vuelta a la hoja. No le des ocasión al diablo. Así dice la palabra de Dios, que no demos ocasión al diablo. Deseo que tengas muy bonito día y que tu vida esté muy bendecida, sobre todo que la familia esté bendecida. Si eres varón, te recuerdo que eres cabeza de familia. El Señor te puso por cabeza, no por cola. Así que como cabeza del hogar, guía a tu familia en amor. No seas autoritario, no seas violento, no seas gritón, porque la mansa palabra hace que los hijos te vean como ese gran héroe, ese gran hombre que eres. Pero cuando tú gritas, te obedecen, sí, pero van guardando resentimiento en su corazón y te obedecen por miedo. El Señor tuvo gracia para nosotros, tuvo misericordia. Entonces así trata a tus hijos, así tratemos a nuestros hijos. Si tú eres mujer y me estás escuchando, sé la mujer de Efesios. Como Pablo dice a los Efesios, que las mujeres debemos de ser la ayuda idónea. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, dice la palabra de Dios que como mujeres seamos ese pilar que sostiene para que el hombre no se caiga. Cuando él tambalea, estamos ahí como esa ayuda idónea para que él no se caiga. Pero nunca nosotras somos la autoridad en el hogar. Aunque queramos serlo, pues oremos para quitar esos sentimientos de esas ambiciones de nuestra vida. Y eso no quiere decir que no vas a salir adelante y sobresalir y que no vas a tener voz ni voto en el hogar. Claro que sí, con respeto, hablando con tu esposo, pero nunca sobrepasarlo, porque la palabra de Dios dice lo contrario, que Él está bajo la autoridad de Cristo, pero nosotras las mujeres estamos bajo la autoridad del esposo en amor. No para que nos maltraten, no para que nos hagan sentir mal, no para que nos humillen, no, en amor, en respeto, respetando a nuestro esposo porque amamos a Dios y porque Él lo manda así. Y nuestro esposo nos debe de tratar con amor y misericordia como Cristo lo trata a Él. Así que no es, cuando yo digo a los varones que son cabeza de hogar, no es para que pongan el zapato sobre la cabeza de la esposa, sino para que guíen en amor. Ojo, mucho ojo con eso, no me malinterpreten. Deseo que Dios les bendiga grandemente y recuerden que si ustedes están unidos en el amor de Cristo, tendrán hijos que serán corona a su cabeza y no tristeza ni vergüenza.